Queridos hermanos y amigos, nos encontramos aquí de nuevo para seguir estudiando de la palabra del Señor. Y hoy estudiaremos acerca de la resurrección en el Antiguo Testamento, lo que pensaban algunos de los patriarcas, profetas, algunos otros escritores acerca de la esperanza de la resurrección, los que ellos tenían en mente. Y vamos a ver propiamente 4 casos: Job, 2 de los Salmos, el profeta Isaías y el profeta Daniel. Tenemos que decir que la esperanza de la resurrección nos da seguridad, nos da sentido en la vida y nos da un futuro brillante. Y qué interesante que Dios es que vino a resolver el problema de la muerte y nos dio al Señor Jesucristo. Bien, veamos el contexto de la resurrección en diferentes personajes. Vamos, por ejemplo, a Job. Job, que se encontraba en un momento difícil, había perdido todo. Él no sabía que se encontraba como la ficha principal en un conflicto entre el bien y el mal. Él no lo sabía. Y ya destruido, había perdido toda su riqueza, había perdido a sus hijos. Su señora se sentía incómoda por la enfermedad de Job. Los amigos de Job lo malentendían. Estaba su vida destrozada. En un segundo se había destruido su vida. Y entonces, en ese contexto, Job trae a su alma, a su esencia, la esperanza de la resurrección. Veámoslo allí, en el libro de Job, el capítulo 19, los versos 25 al 27. En ellos podemos apreciar que Job, en medio de su desgracia, se aferró de la esperanza de la resurrección. Y eso tiene que ser un ejemplo para nosotros si estamos en momentos desesperanzadores. Él dice allí, recuerden, Job 19, versos 25 al 27 dice: pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro. Pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. En medio de la desgracia, Job confía en que un día el Señor la resucitará. La esperanza de la resurrección es una fortaleza en medio del sufrimiento. ¿Captas esa idea? Bien, vamos ahora a ver otros conceptos en el Antiguo Testamento que tienen que ver con la resurrección. Y eso lo encontramos en el Salmo 49. Este fue un salmo que fue escrito para los coristas en el templo. Y quien escribe, dice allí en el verso 15, fíjese usted, dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Dios, dice quien escribe este salmo, le sacaría del poder de la tumba. Y en el salmo anterior, es decir, el salmo 48, el último verso, el verso 14, que fue también un salmo escrito para los coros, dice allí: porque este Dios es Dios nuestro, eterno y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué interesante. Tienen estos salmos la confianza de que el Señor les sacará de la tumba,
les sacará de más allá de la muerte. Por eso es que la resurrección es una esperanza gloriosa y nos da un futuro brillante que nos espera. ¿Captas la idea? Hay otro salmo, vamos a ir al Salmo 71. El Salmo 71 no se sabe cuál fue su autor, es un autor anónimo. Lo cierto es que cuando tú lees ese salmo, quien lo escribe se encuentra en los años de la vejez, cuando las fuerzas menguan, cuando ya la vida se nos va acabando. Y él en ese salmo, él habla que Dios le cuidó desde el vientre de su madre, le cuidó en la juventud, y ahora en la vejez, él trae para fortalecerse la esperanza de la resurrección. Veamos allí el verso 20. Dice así, recuerda, Salmo 71, verso 20 dice: Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantará desde los abismos de la tierra. Este es un salmo poético que habla de la desgracia cuando él siente que la vida se le va yendo. Pero también es una alusión a la resurrección física. ¿Por qué necesitamos estudiar esto? Porque la resurrección que nos promete Dios a través de Jesucristo es la verdadera esperanza, la verdadera seguridad y el verdadero sentido de la vida con un futuro glorioso. Esto solo Dios puede prometerlo. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a uno de los profetas, el profeta Isaías. Estos versos que hemos visto anteriormente son las perspectivas personales que algunos de estos actores tienen acerca de lo que Dios hará con ellos, que les dará la resurrección. Pero el profeta Isaías allí, en su libro, el capítulo 26, habla algo muy interesante, porque ya no es una perspectiva personal de la resurrección, sino que habla de la resurrección como algo global al pueblo de Dios y a los que se someten al pacto de Dios. Es decir, la resurrección comunitaria, la resurrección colectiva. ¿Ves? Bueno, vamos allí al verso 14. Dice el verso 14 del capítulo 26. Dice: muertos son, hablando de los impíos, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste, los destruiste y desvaneciste todo su recuerdo. Estoy hablando de los impíos, pero ahora nos habla de los que han amado a Dios. Verso 19, dice allí: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, voladores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra entregará sus muertos. El concepto que el profeta Isaías tiene aquí de la resurrección es la resurrección de los que han amado a Dios, de los que han aceptado su pacto, fueran estos judíos, fueran del pueblo de Dios, o fueran gentiles que han aceptado al Dios de Israel. Y mira que en todo esto dice: despertad y cantad, porque para la Escritura la muerte es un sueño. Ese es el concepto que la Biblia da. Eso es lo que Dios ha hecho. ¿Qué cosa? Que la muerte, como es un sueño, Él nos despertará. Claro, para despertarnos ha tenido que pagar un precio muy alto. Ha tenido que pagar la muerte eterna. Jesucristo ha pagado nuestra muerte con su muerte. Por eso es que la resurrección de Jesús nos da la gloriosa esperanza de que resucitaremos. Bien, ahora veamos otro profeta, el profeta Daniel. Y es muy interesante ver al profeta Daniel,
Porque nos habla de la resurrección en el tiempo del fin, porque realmente la resurrección ocurrirá cuando Jesús venga por segunda vez. Y allí el profeta Daniel, en el último capítulo de su libro, es decir, en el capítulo 12, en los versos 2 y 3, habla de esa resurrección. Y aquí en este caso habla de una resurrección especial. Veamos los versos 2 y 3. Dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Viste? Aludiendo a lo que Jesús dijo, que unos resucitarán para vida eterna y otros para muerte eterna. Y dice el verso 3, los entendidos resplandecerán, es decir, los que amaron a Dios, los que le fueron fieles, dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. El concepto en el Antiguo Testamento de la resurrección nos hace ver que la muerte no tiene la palabra final. La palabra final la tiene Dios. La muerte no es el fin de los que aman a Dios. Y si Dios ha tenido el poder para resolver el problema de los muertos, cuánto más para resolver los problemas de los vivos, o sea, de tú y de mí, que estamos vivos. Dios nos va a ayudar a resolver nuestros problemas. Pero si no tuvieran solución, nos queda la esperanza gloriosa y el futuro brillante de una resurrección prometida por Dios a través de Jesucristo. ¿Y qué dice al final Dios del profeta Daniel, que ya está avanzado en años, cuando la vida se le va, que da la impresión que, bueno, ya todo se perdió? Dios le da una esperanza maravillosa. En el último verso de ese capítulo, mira lo que Dios le dice. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás. De nuevo, la idea de la Biblia es que la muerte es un sueño, reposarás. Dice, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ese te levantarás en la resurrección. Y aquí nos confirma que será al fin de los días, cuando esta tierra llegue al tiempo del fin, cuando Jesús aparezca por segunda vez. Así que si nosotros en nuestro alrededor vemos la tragedia de este mundo, que este mundo se nos está cayendo a pedazos, que el mundo está siendo contaminado, contaminado por el hombre mismo, no solo físicamente, sino también moralmente, nos queda la esperanza de la resurrección que Dios ha prometido. Querido amigo y hermano, confía en lo que Dios dice en su palabra. Hay esperanza más allá de la muerte, porque en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Por eso el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús dará vida eterna a los que le aman cuando venga por segunda vez, cuando los despierte de la muerte a la resurrección que Él ha ganado en la cruz del Calvario. Querido hermano y amigo, si este mensaje ha sido de bendición para ti, te pido que lo compartas con alguien que lo necesita, con alguien que podrá escuchar palabras de esperanza, porque Dios es nuestra única esperanza, aún más allá de la muerte. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos,
Gracias porque en ti tenemos seguridad de salir de la muerte, Señor, que tú nos resucitarás en el día postrero, cuando resucitarás a Abraham, cuando resucitarás a Aarón, cuando resucitarás al profeta Daniel. Allí también resucitarás a todos los que le aman, y allí queremos estar. Señor Jesús, gracias porque tú nos has prometido que cuando vengas por segunda vez, los muertos que han muerto en ti resucitarán para vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por pagar nuestra muerte eterna y por darnos la esperanza, la seguridad, la razón de vida de que en ti tendremos vida eterna después de la muerte. En tu nombre lo agradecemos, querido Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.